Lewis Hamilton ha hecho una sugerencia radical que, según él, evitaría el dominio de un único equipo en la Fórmula 1. Su idea es simple: no permitir que los equipos empiecen a trabajar en el coche del año que viene hasta una fecha determinada. Es una idea intrigante que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, así que no hemos podido resistirnos a analizar en profundidad la teoría de Hamilton. Se puede entender que a alguien que ha estado en el lado equivocado del dominio de Red Bull en los últimos 2 años se le ocurra esta propuesta, aunque es un poco extraño que a Hamilton no se le ocurriera un cambio así mientras él tenía el coche dominante de la Fórmula 1. Pero si su idea se hiciera realidad, podría más bien complicarle la vida a Mercedes. ¿Por qué? Hamilton planteó inicialmente la idea en una entrevista con Sky Sports F1 en Austria. Cuando se le preguntó sobre las posibilidades de alcanzar a Red Bull, dijo que Mercedes se pondría al día poco a poco, pero que Red Bull probablemente ya se está centrando en el coche de 2024 porque están muy por delante. A continuación sugirió que la FIA debería establecer un momento en el que un equipo puede empezar a desarrollar el coche del año siguiente, sugiriendo el 1 de agosto. También mencionó octubre como una posibilidad, aunque admitió que sería demasiado tarde. Este cambio en la normativa, sugirió, impediría que un equipo en la posición de Red Bull pudiera extender su dominio. Más tarde dijo que esto significaría que nadie tiene ventaja y que es una verdadera carrera entre los equipos para desarrollar sus nuevos coches. La existencia del límite de costes también contribuye a esta idea. Hamilton sugirió que cuando se tiene tanta ventaja como Red Bull, se puede gastar el dinero de este año en el coche del año que viene. Hamilton no explicó exactamente cómo funcionaría esta prohibición de empezar a trabajar en el coche del año siguiente, por ejemplo, si solo se aplicaría al trabajo de diseño aerodinámico o a todos los aspectos del coche. También hay que señalar que se trata de una idea suya y no de algo que el equipo Mercedes le haya pedido que exponga al debate público, pero se trata del principio básico de intentar garantizar que un equipo no pueda dominar. Inevitablemente, poco después de que Hamilton sugiriera por primera vez la idea, el líder del campeonato Max Verstappen fue interrogado al respecto en una rueda de prensa. Él no había escuchado la sugerencia directamente, pero le dijeron que Hamilton aseguró que era injusto, teniendo en cuenta lo lejos que Red Bull está por delante y que ya han comenzado con el coche del próximo año. Verstappen restó importancia a la idea y dijo: "La vida es injusta". Más tarde dijo lo que mucha gente estaba pensando, señalando que Hamilton no argumentaba esto cuando estaba en una posición dominante con Mercedes durante todos esos años. Y Verstappen tiene razón, teniendo en cuenta que Hamilton ganó 6 campeonatos del mundo entre 2014 y 2020 durante la supremacía de Mercedes, se podría argumentar que es un poco hipócrita. Hamilton al menos abordó eso, aunque su posterior afirmación de que su sugerencia no estaba dirigida a una persona en particular no se sostuvo, dado que se enmarcó específicamente en la enorme ventaja de puntos de Verstappen. Fue el primero en aceptar que se había beneficiado de estar en esa situación anteriormente. Dijo que fue afortunado de tener uno de esos periodos que Max está teniendo ahora y añadió que su sugerencia se basaba en su experiencia personal de que Mercedes pudo empezar con su nuevo coche temprano durante esos años para preservar su dominio. De nuevo, sin embargo, si se sintió así en ese momento, ciertamente se guardó esos sentimientos para sí mismo. También citó casos como el de Brawn, el equipo que se convirtió en Mercedes, que hundió la mayor parte de su presupuesto de desarrollo de 2008 como Honda en el coche de 2009 y que ganó luego ambos campeonatos. El argumento de Hamilton es que no debería ser posible sacar ventaja a los rivales de esa manera. Es razonable cuestionar las motivaciones de Hamilton al flotar esta idea y de ninguna manera lo habría sugerido si todavía estuviera en la posición de Verstappen. Pero independientemente de quién sea, la mayoría estaría de acuerdo con su argumento de que la Fórmula 1 no quiere tener grandes periodos de tiempo de dominio de un solo equipo, y la Fórmula 1 siempre necesita mejores carreras. La cuestión es si su idea es viable y si lograría lo que pretende. Hamilton no ha presentado un borrador completo de su reglamento, así que solo podemos especular sobre cómo funcionaría esta prohibición de desarrollo. Esta idea no carece de precedentes. Cuando la pandemia del COVID-19 golpeó en 2020, uno de los cambios de reglas concebidos apresuradamente para hacer frente al impacto económico fue una prohibición temporal del desarrollo aerodinámico para la reintroducción de los coches de efecto suelo en 2022, que se extendió desde finales de marzo hasta finales de diciembre.
Recordamos que ese cambio de normativa estaba previsto inicialmente para 2021, pero también se retrasó por la pandemia. Esta prohibición se plasmó en dos normas dentro del reglamento deportivo que establecían que las pruebas en el túnel de viento y las simulaciones CFD solo podrían llevarse a cabo con modelos o geometrías que cumplieran sustancialmente con los reglamentos técnicos de 2020 o 2021. Entonces, ¿por qué no volver a hacer lo mismo? Bueno, esa era una situación única y se trataba posiblemente del mayor cambio en el reglamento de los coches en la historia de la Fórmula 1. Había una clara distinción entre los coches de 2020 y 2021 y el proyecto 2022, por lo que no era difícil de controlar. Ahora las cosas son muy diferentes. Eso significa que la idea de impedir incluso las pruebas de túnel de viento y CFD que se aplican claramente a un coche para el año siguiente es tenue, por no hablar de si se quisiera extender al diseño y al trabajo de investigación y desarrollo. Es posible controlarlo, pero ¿dónde se pone el límite? En la mayoría de los años, el paso de un año a otro es evolutivo. La filosofía de Red Bull suele ser seguir con el concepto que ha dado en el clavo y seguir sacando más rendimiento. La mayoría de los equipos harán lo mismo, ya que mientras Mercedes y Ferrari tienen en mente cambios más importantes para 2024, Aston Martin ha afirmado en repetidas ocasiones que su coche actual, que efectivamente comenzó con la introducción del paquete de mejoras principales en mayo de 2022, es la base hasta el final de 2025. Pero no solo existe el problema de delimitar un año de otro, dado que hay mucho traspaso relevante en el diseño y el conocimiento. ¿Qué ocurre con los componentes de largo plazo como los monocascos? Tardan meses en fabricarse y pasan mucho tiempo en los hornos o autoclaves. Si no se puede empezar a diseñar un monocasco hasta agosto, es un gran problema, y hay muchos componentes de este tipo. También está la cuestión de la vigilancia. La FIA sigue muy de cerca todo lo que ocurre en el túnel de viento y en el CFD gracias al ATR, que limita el tiempo de pruebas aerodinámicas en función de la posición en el campeonato. Si se pudiera diferenciar con éxito entre este año y el próximo, se podría, por tanto, controlar. El problema es que no se puede. ¿Y qué pasa con la planificación a largo plazo? Todos los equipos tendrán ya al menos a alguien trabajando en los preparativos de los grandes cambios en el reglamento para 2026. ¿Está eso también prohibido? E incluso si se puede vigilar el trabajo de los túneles de viento y el CFD, ¿cómo se puede impedir que alguien piense, como señaló el director del equipo Red Bull, Christian Horner? Hay muchas lagunas en la idea. Eso no significa necesariamente que no se puede llevar a cabo, pero sobre todo cuando se trata de trazar una línea entre lo que es este año y el año siguiente, en cuanto a diseño, parece inviable. Y para ser justos con Hamilton, no es que llegara a Austria con un manifiesto sobre cómo debería funcionar todo esto. Bien pudo ser un comentario improvisado en medio de una entrevista, así que, aunque compartió su idea, no está obligado a haber estudiado a fondo todos los aspectos prácticos. Aunque este tipo de idea es apenas una hipótesis, no hay garantía de que una norma como esta ayude a un equipo en la posición de Mercedes. El director del equipo, Toto Wolff, ya ha dicho que habrá cambios arquitectónicos significativos el año que viene, potencialmente en la suspensión trasera y para cambiar la posición del habitáculo que Hamilton ha criticado. Así que para un equipo que necesita hacer eso, el inicio tardío sería una desventaja. Ya está trabajando en el coche del año que viene y necesita hacerlo, así que para un equipo en la posición de Mercedes, la sugerencia de Hamilton podría suponer un retraso. Es más, también se puede argumentar que ayudaría a un equipo dominante. Ahora mismo Red Bull puede centrarse pronto en el coche del año que viene, pero si haces que todo el mundo lo deje para más tarde, Red Bull empieza desde un nivel superior con menos tiempo para que los demás hagan avances. La Fórmula 1 ya cuenta con la normativa ATR y el límite de costes que están diseñados para reducir las posibilidades de tener una gran ventaja. Y la esperanza es que con el tiempo esas normas cierren las brechas. Pero es probable que el mejor equipo siga haciéndolo incluso con una limitación adicional del tiempo de diseño. Y restringir el tiempo que todo el mundo puede dedicar al desarrollo de sus nuevos coches podría consolidar aún más el status quo, en lugar de aumentar las posibilidades de cambiar las cosas.